hecho, ahora doy un ejemplo final. Vamos a poner justamente R1, R2 y voltaje. Vamos a hacer la división. Entonces, ahora voy a hacer así, B, R1, R2. Entonces, en serie, la R equivalente es R1 más R2. Eso es fácil. La corriente que pasa, la corriente total que sale del circuito, es la corriente que pasa por la resistencia 1 y es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2. En cambio, el voltaje que cae, digamos, el voltaje total, si acá hay 10 volts, es el voltaje que hay en R1 más el voltaje que hay en R2. Por ejemplo, haciendo... Y en esta cae 3 volts, en esta debe caer 7 volts. Sí o sí. No hay otra forma, no hay otra, no puede caer, no puede tener la batería de 10 volts, acá 3 volts y acá 2. No, siempre la suma de los voltajes de la resistencia tiene que ser el de la batería, siempre. En paralelo, la resistencia equivalente, despejándola, porque ahí la vimos todo como la suma de las inversas, bueno, me está quedando muy desprolijo, problemas de lo virtual, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En cambio, la corriente, la I que sale de la batería, ahora se suma I1 más I2. Y el voltaje que hay en la batería es igual al voltaje que hay en 1 y es igual al voltaje que hay en 2. Este resumen, si quieren, capturen la pantalla, les da un resumen de cómo son las cosas y los conceptos que deberían quedar claros para resolver los problemas que ahora van a... Los voltajes de cada componente se tienen que sumar, que no es lo mismo que lo que pasa en paralelo. El voltaje que hay en R1 no se lo sumo al voltaje de R2 para tener voltaje total. No, el voltaje es el mismo. Si esto tiene 10 volts, R1 tiene 10 volts y R2 tiene 10 volts. Pero en cambio acá, si la batería tiene 10 volts y en la R1 hay 3 volts, como si fuera en un plano de una hoja, y con esto termino, vamos a dibujar el circuito. Imagínense que es una hoja de papel en el plano XY. Y tengo la batería. A ver si les puedo hacer claro por qué los voltajes se suman. Entonces en Z vamos a dibujar cuánto es el voltaje en cada punto del circuito. Entonces esto se puede hacer una analogía con una montaña rusa. Imagínense que el voltaje es 0 acá, donde arranca el circuito, es 0. 0 volts. Entonces, vengo 0 volts, llego a la batería, ¡pum! La batería me eleva el voltaje, me eleva el voltaje. Cuando llega a la primera resistencia cae un poco, y cuando llega a la segunda resistencia termina de caer, como si fuera que subo una colina y vuelvo. Entonces, imagínense que en vez de ser volts son metros. Subo 10 metros, en la primera resistencia caigo 3 metros, y en la última resistencia termino de caer los 7 metros que había subido. Entonces es como una especie de montaña rusa. ¿Vieron? La montaña rusa está la cadena que sube los carritos. Los carritos van circulando, caen la primera bajada, caen la segunda bajada y vuelven al mismo lugar. No pueden volver a otro lugar diferente. Si ustedes van en una colina, imaginen que hay una colina. Yo me voy a dar una vuelta, parto de acá, me voy a dar una vuelta, subo, bajo, pero cuando vuelvo al mismo punto, estoy a la misma altura. No puedo haber caído en una altura diferente. ¿Se entiende? Entonces,
ese recorrido en una malla cerrada sería un círculo, un camino cerrado, lo que subo, después lo tengo que bajar. Entonces la batería me sube el voltaje y la resistencia me lo bajan. Pero siempre va a bajar lo mismo que subió cuando yo terminé de cerrar el circuito. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito? Y también eso explica por qué en paralelo los voltajes son iguales, porque es como una montaña rusa que se bifurca y caen los dos carritos de la misma altura. Entonces en paralelo los voltajes tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Más o El menos 0 un tanque con agua. Entonces tengo dos agujeros, donde sale el chorro. Bueno, la fuerza que va a salir el agua tiene que ver con la altura a la que están esos dos agujeros. Entonces, en este caso es análogo justamente al potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio para los dos agujeros es el mismo, porque están en paralelo, están a la misma altura. Entonces, en una batería, si lo pensamos como dos cables que caen, digamos, lo pongo así medio a lo bruto, en paralelo, justamente, porque sería como que la montaña rusa eleva, viene, y después vamos a dibujarlo más con forma de vía, es como si viniera y el carrito puede agarrar por un lado o por el otro y después cae. Pero perdón, me salió mal. Pero los dos caen de la misma altura, por eso el voltaje en paralelo es el mismo. No sé si